La culminación del trabajo del corazón como bomba es el gasto cardíaco. Es decir, todos lo saben, la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. También es posible utilizar algunos sinónimos, ¿no es cierto? Como débito cardíaco, volumen minuto me parece una terminología muy clara. Cardiac output, así está en los tratados anglosajones, que son los que traen mayor información. Y es bueno hacer una distinción entre el gasto cardíaco derecho e izquierdo. El gasto cardíaco derecho es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo derecho en un minuto, y el gasto cardíaco izquierdo es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en un minuto. Parecería inútil hacer esta diferenciación porque el gasto cardíaco derecho es igual al gasto cardíaco izquierdo normalmente, y el gasto cardíaco izquierdo es igual al gasto derecho normalmente. Pero en circunstancias patológicas no siempre es así. Puede haber un gasto cardíaco derecho y un izquierdo disminuido, y a la inversa también. Entonces, normalmente ya está hecha la ecuación: gasto cardíaco derecho igual gasto cardíaco izquierdo, y por reciprocidad, gasto cardíaco izquierdo igual gasto cardíaco derecho. Y si hacemos en quebrados, gasto pulmonar sobre gasto sistémico igual a 1, gasto sistémico sobre gasto pulmonar igual a 1. Este quebrado sirve para valorar algunas veces cuántas veces está duplicando, está triplicando o está cuadruplicando el gasto pulmonar, por ejemplo, al gasto sistémico. Entonces, este es el objetivo de estas pequeñas, diríamos, estos pequeños artificios aritméticos. Ahora bien, decíamos que normalmente el gasto cardíaco derecho es igual al gasto izquierdo, pero hemos de decir claramente que esto puede variar en algunas patologías, como la persistencia del conducto arterioso, que es muy común en La Paz, en niños. Y en segundo lugar, otra patología que también relativamente frecuente es la comunicación interventricular. ¿No es verdad? Entonces, vamos a tomar estos ejemplos. Primero, normalmente, gasto pulmonar, esta Q va a representar a la palabra gasto. Gasto pulmonar sobre gasto sistémico es igual a 1. Si le ponemos cifras, gasto 5 litros encima de 5 litros igual a 1. Y aquí está la ecuacióncita de la que hablamos: gasto sistémico igual a gasto pulmonar, 5 litros igual a 5 litros. Absolutamente. Ahora bien, otra relación que hay que establecer es retorno venoso y gasto cardíaco. Vamos a imaginar a las venas pulmonares, no vamos a imaginar, así es. Las venas pulmonares están llegando a la aurícula derecha, y el retorno venoso va a llegar vía venas cavas a la aurícula derecha y al corazón derecho. En consecuencia, si retorna 5 litros por minuto, ese retorno venoso, el gasto cardíaco tiene que ser 5 litros por minuto. ¿Es verdad? Si aumenta el retorno venoso a 6 litros por minuto, el gasto cardíaco tiene que ser 6 litros por minuto. Si aumenta el retorno venoso a 10 litros por minuto en condiciones de ejercicio, el gasto cardíaco tiene que ser 10 litros por minuto, y así en forma progresiva hasta donde exista una respuesta del ventrículo en función de su reserva, ¿no? De la reserva cardíaca, ¿no? Lo que se llama la adaptación del corazón también a esta cantidad de sangre creciente
¿Es verdad? La permisibilidad del corazón también le llama. ¿Hasta cuánto permite este retorno venoso incrementado ese corazón? Y lo cual, reitero, está básicamente en función a la reserva cardíaca. Naturalmente que tendrán una gran reserva cardíaca los corazones de los atletas y tendrán una menor resistencia las personas mayores y muchísimo menor o ninguna reserva en las personas que están en insuficiencia cardíaca. Entonces este retorno venoso viene a ser en la práctica sinónimo de precarga. ¿Es verdad? Porque llega la sangre al ventrículo derecho, en este caso, y vamos a ver que se van a elongar las fibras. ¿No es verdad? Se está precargando ese ventrículo para evacuar luego su contenido y para precargarse va a tener que apelar a la ley de Frank-Starling que todos ustedes conocen, que dice a mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor expulsión de sangre e incremento de la contracción. Entonces, ese es el mecanismo. Por eso yo siempre digo, por ejemplo, si nos encontramos en la planta baja de nuestra facultad de medicina y resulta que nos tomamos el gasto cardíaco, el retorno venoso del gasto cardíaco está alrededor de 5 o 6 litros por minuto. No hay problema. Y el tamaño del corazón va a ser ligeramente variable en sístole y en diástole, como ya sabemos. Pero si tenemos que subir rápidamente hasta el piso 7 de nuestra facultad, porque están mal los ascensores, y estamos al término de la asistencia a clases, vamos a subir, si posible, corriendo. Llegando al piso 7, el tamaño del corazón suyo, querido compañero, no es el mismo, es más grande. ¿Por qué? Porque si estaba retornando 5 litros en la planta baja por minuto y estaba bombeando otros 5 litros por minuto, en el piso 7 va a estar por lo menos el doble. Y además ya estamos viendo que está apelando a la ley de Frank-Starling y el corazón suyo en el piso 7 será más grande. Tendrá usted un corazón grande, no sé si un gran corazón, pero más grande sí. ¿No es verdad? En consecuencia, se está adaptando el corazón al retorno venoso. Por eso alguna vez Gano, creo que es el que dice, sí es él, que el amo está en la periferia, en el centro está el sirviente. Ese corazón que alguna vez hemos hablado difuso, que se encuentra representado por las venas, que tiene una gran capacitancia, no sé si capilares, arterias. Entonces, ahí se encuentra sobre todas las venas, hay una gran reserva de sangre. Y en algunos órganos como el hígado, el vaso también. Entonces, en circunstancias en que se incrementa el metabolismo de los tejidos, el retorno venoso va a aumentar masivamente y en consecuencia el gasto cardíaco también. Y el corazón, para que quepa toda esa enorme cantidad de sangre que tiene que bombear, naturalmente se va a crecer. Y si usted llega hasta el piso 13, pues seguramente va a estar mucho más grande, para poner el triple o el cuádruple de su gasto cardíaco. Depende de su reserva cardíaca. Si usted no es un entrenado, va a aumentar en un 100%. Si está más o menos entrenado, 200%. Si está bien entrenado, 300%. Si está muy bien entrenado, 400%. Si es usted un atleta de competencia olímpica, 500% va a aumentar. Se va a quintuplicar. Va a estar con 25 litros por minuto en el piso 13. Para ello, apelando a la ley de Frank-Starling, su corazón realmente va a estar grande. Grande, anatómica y fisiológicamente, normalmente. Entonces, la reserva cardíaca aquí es vital, el concepto. Hay gente que no podrá subir más que un 100%, bueno, pues ahí se queda en el piso 7, o en el piso 3, no sé dónde. Entonces, la reserva cardíaca además está en función del entrenamiento. Por eso se recomienda en todas las personas
el ejercicio físico. En una época, hace un par de años, en Ciudad de México, había unos letreros en las calles que dicen muévete. Una serie de recomendaciones del Seguro Social. Entonces eso significa que hay que hacer ejercicio físico, porque el corazón es un músculo que tiene que estar permanentemente entrenado, y desde luego todo el organismo, no todos los músculos de la economía, la ventilación pulmonar, todo tiene que estar en actividad. El ejercicio físico es definitivamente saludable. Entonces uno puede mejorar su reserva cardíaca, por lo que estoy diciendo, ¿no es verdad? Con el entrenamiento. ¿Por qué creen que los futbolistas profesionales están permanentemente entrenándose? Porque tienen que mantener una reserva cardíaca pues adecuada para las grandes competencias entre equipos internacionales donde todos ellos son atletas. Y entre atletas la competencia además en la resistencia de los 90 minutos del juego, porque hay gente que llega agotadísima al final del partido y ahí vienen las grandes derrotas deportivas por falta de entrenamiento. No solamente es la habilidad y la inteligencia del futbolista, sino también son sus condiciones físicas, particularmente cardiocirculatorias y también respiratorias. Muy bien, y desde luego del aparato locomotor. Entonces, ha quedado claro que el retorno venoso y el gasto cardíaco se encuentran íntimamente ligados entre sí y que varían en condiciones de reposo y de ejercicio, y que el corazón en su trabajo pues es capaz de modificar sus dimensiones, su volumen. Cuando uno estudia anatomía le dan una cifra, bueno, esa cifra es estándar para un corazón en reposo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un corazón en permanente actividad. Como hemos dicho siempre, en fisiología todo se mueve. Ahora bien, si hemos dicho que el retorno venoso representa la precarga, que es fundamental, la poscarga significa que todo ese volumen de sangre tiene que evacuar el ventrículo izquierdo, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que estamos dando. Entonces, ya el hecho de mover todo ese volumen de sangre que se encuentra contenido en su luz, ya representa un trabajo, una carga posterior a la precarga, y es la poscarga, tiene que mover todo eso. Y tiene que mover además contra resistencias periféricas, ¿no es verdad? Tiene que se representan los vasos arteriales, particularmente las arteriolas, y más aún si estas se encuentran a veces constreñidas. Entonces, la poscarga significa un trabajo mayor y un mayor gasto de energía, de ATP. ¿No es verdad? En consecuencia, eso es lo que hay la diferencia entre la precarga y la poscarga, que es fundamental. El hecho de descargar ya significa mantener, poscargar el trabajo del corazón. Entonces, esto es muy importante. Aquí estamos señalando una formulita que vamos a repetirla cuando hablemos de presión arterial, donde las resistencias de las que estoy hablando de la poscarga son muy importantes, porque por una parte, ¿cuál es el trabajo del corazón? Es movilizar sangre. Pero va a movilizar, y eso se llama flujo. El gasto cardíaco, en cierto modo, es sinónimo de flujo por minuto. Entonces ese flujo movilizado va a chocar, si se me permite el juego de palabras, contra las resistencias periféricas, y si ustedes multiplican el flujo multiplicado por la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm, están generando presión. La presión arterial en este caso. Estamos hablando del origen de la circulación mayor en el ventrículo izquierdo. Y la circulación y la presión mayor se encuentra justamente en el sector arterial de la economía, arterial sistémica, que constituye un área de alta presión.
contrariamente a áreas de baja presión que se encuentran, digamos, más bien a nivel de la circulación menor y de las venas sistémicas. Entonces, significa que la presión está manejada por el flujo sanguíneo y está manejada por las resistencias periféricas, ya que la multiplicación de flujo por resistencia nos va a dar presión. Cuando aumenta el flujo, naturalmente va a aumentar la presión. Cuando aumenta la resistencia, naturalmente va a aumentar la presión. Y cuando aumentan ambas, con mayor razón va a aumentar la presión. La presión no es estable, va variando a lo largo del día, en diferentes circunstancias, de ejercicio, reposo, emociones, sueño. Lo que sí tiene que bajar siempre a una cifra basal estable. ¿Es verdad? No puede permanecer alta porque eso ya es la hipertensión arterial tan conocida por todos. Entonces, sucede que jugamos con estos conceptos de flujo y resistencia. A ver, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que llega un herido de bala a emergencias del Instituto Nacional del Tórax. Herido de bala. Entonces, va a llegar con baja presión. ¿Por qué? Porque ha disminuido el flujo. ¿Por qué? Porque hay hemorragia. Y el cirujano no va a querer entrar al quirófano para cohibir esa hemorragia, suturando la herida, reparando los tejidos dañados, si la presión se encuentra muy baja. Entonces va a decir, tienes que levantar esa presión para que entre al quirófano. ¿Qué hace? Se le transfunden líquidos de alto peso molecular o incluso sangre misma, si no va contra su religión, porque hay religiones que no admiten la administración de sangre. Pero hablemos de lo común, pues sí, si existe, ya saben, un dador universal o RH positivo, adelante, que le done. Los tenemos en reserva en el banco de sangre. Mejora la presión, pero sigue sangrando, pero están mejorando para que entre y tenga tiempo el cirujano y opere. Aquí estamos utilizando el concepto de flujo de la ecuación flujo multiplicado por resistencia. El propio organismo ya va a empezar a trabajar porque cuando nota que ha bajado el flujo y está cayendo la presión, se va a producir una vasoconstricción por efecto de las catecolaminas. ¿No es verdad? Y en consecuencia, este aumento de las resistencias va también a tratar de compensar la caída de la presión. Pero si la presión cae como consecuencia de la caída de las resistencias en los cuadros de shock, suele verse esto. Entonces lo que hay que hacer es incrementar las resistencias mediante la administración de adrenalina, noradrenalina o algunos otros vasopresores. Es verdad, como la dopamina, por ejemplo. En consecuencia, estamos jugando con el concepto de flujo multiplicado por la resistencia. ¿Qué es el flujo? Es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco está en función del retorno venoso. Y el retorno venoso está en función del volumen sanguíneo circulante. Porque si se está perdiendo sangre, naturalmente va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial. Entonces, este tipo de razonamiento es fundamental para aplicar la ley de Ohm, porque nos permite comprender la fisiología, la fisiopatología y el tratamiento. Ahora bien, el gasto cardíaco, que está representado por esta Q con un puntito arriba, eso es tradicional, Q equivale a gasto cardíaco, FC frecuencia cardíaca y volumen de eyección sistólica, volumen latido como también se llama. Esta formulita es clásica su aplicación en todos los exámenes de fisiología circulatoria, creo que del mundo. En los Estados Unidos esta pregunta es de rigor, ¿verdad? Calcúleme el gasto cardíaco, le dirá a usted, considerando que la frecuencia cardíaca es de 100 por minuto y el volumen sistólico de eyección es de 80 mililitros. ¿Cuánto es el gasto cardíaco?
8.000 mililitros, estamos multiplicando ambos factores, aquí está el signo de multiplicación. Y 8.000 mililitros equivalen a 8 litros. Ah, qué bien. El otro asunto. Entonces, ¿cuánto es normal? Pues el gasto cardíaco, ¿cuánto es lo normal? Mire, son 5 litros por minuto. Ah, bueno. Pero aquí hay un asuntito. Supongamos que yo estoy en mi cuarto de hospital y la enfermera de terapia intensiva me dice, recuperación postoperatoria. Doctor, hemos hecho el cálculo por ecocardiografía del paciente de la cama 4 que tiene, qué sé yo, 5 litros por minuto. Ah, qué bien, pues está normal. Un momentito. Porque si se trata de una persona de bajo peso y de estatura pequeña, a lo mejor esos 5 litros son excesivos. O a lo mejor se trata de un basquetbolista de 1,90 de estatura y de 100 kilos de peso. Ahora él está bajo. ¿Qué hago? Este es un conflicto. Ah, no. Le digo, mire señorita, por favor calcule su índice cardíaco enseguida abajo. ¿Y qué es el índice cardíaco? Sirve para estandarizar el todo. Significa dividir el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. La superficie corporal se calcula rápidamente correlacionando la estatura con el peso. Entonces, si usted me dice que hay 2 litros por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal, está bajo ese índice cardíaco, ese gasto cardíaco no le corresponde al sujeto, sea como quien fuere. O si usted me dice está 5 litros por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal, está muy alto. ¿Por qué? ¿Cuánto es lo normal? Lo normal son 3 litros por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal. Lo que esté por encima de 3 litros por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal, ese gasto está aumentado para cualquier sujeto. Y si está 2 litros por minuto y por metro cuadrado de superficie corporal, está bajo ese gasto cardíaco para cualquier sujeto, en general. Entonces, resulta que el concepto de índice cardíaco en la práctica es más importante, no diría más importante, es complementario al concepto de gasto cardíaco puro, porque el gasto cardíaco de 5 litros está calculado para un sujeto estándar de joven, adulto, de unos 70 de estatura y 70 kilogramos de peso. Pero cuando ya tenemos que personalizar el tratamiento, porque no hablamos en general de los tratamientos, ya saben que el tratamiento está siempre personalizado. Y por tanto, el cálculo de su gasto cardíaco tiene que ser también personalizado gracias al concepto de índice cardíaco. Ahora bien, aquí está el concepto de índice cardíaco, gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no es cierto? Esa es una forma de calcular el índice cardíaco. Ahora hay varias formas para calcular el gasto cardíaco. Hay uno muy laborioso, que creo que cada vez se hace menos, pero está dentro de los planes de estudio porque es muy laborioso. Consiste en el consumo de oxígeno por minuto. ¿Cómo hago el consumo? Se le hace respirar de una bolsa llena de oxígeno. Se le hace respirar cuánto consume en un minuto. Y eso anoto aquí, qué sé yo, 200 mililitros por minuto. Ese es el consumo. ¿Quién está consumiendo? En realidad, en última instancia, consumen son las mitocondrias. ¿Es verdad? Entonces ahí habrá un consumo muy alto, muy bajo, no sé. Pero aquí me sirve esto para calcular el gasto cardíaco. Y luego la diferencia arteriovenosa de contenido de oxígeno pongo en el denominador. Esta también es una pregunta de examen, yo diría obligatoria. ¿Cuánto es el contenido de oxígeno en la sangre arterial? Esto yo saco sangre, llevo al oxímetro, ¿no es verdad? Y calculo en mililitros su contenido de sangre, que dice, ¿sabe qué? Tiene 200 mililitros de oxígeno en sangre arterial. Estoy hablando del contenido de oxígeno.
Y quiero saber yo en sangre venosa. Me dicen, mire, es medio problemático tomar el contenido de oxígeno de la sangre venosa, porque la saturación de la sangre y además el contenido de oxígeno de la sangre de la vena cava superior es diferente a la saturación y el contenido de oxígeno de la vena cava inferior. Si le tomo de uno, voy a subestimar, y si le tomo de otro, a lo mejor voy a sobreestimar el contenido de oxígeno de sangre venosa. Entonces, ¿qué hago? Hay que hacer un cateterismo cardíaco, ¿no? Llevar hasta la aurícula derecha el catéter, pasar desde una vena, claro, a través de la tricúspide, ventrículo derecho, la válvula pulmonar, y a nivel del tronco de la pulmonar le tomo la muestra. ¿Por qué? Porque a ese nivel la sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que tenía diferentes contenidos de oxígeno, se va a mezclar. Y esa sangre venosa mezclada es más genuina y más representativa, que en el caso de nuestro ejemplo es de 160 milímetros de mercurio. Entonces, si yo resto de 200, 160, voy a tener 40 mililitros de oxígeno, de contenido de oxígeno. Y 200 ya habíamos establecido el consumo de oxígeno con la bolsa que le hicimos respirar, dividimos y el resultado va a ser 5 litros por minuto. Ese es su gasto cardíaco de acuerdo al principio de Fick, que es un tema clásico en enseñanza en fisiología para el cálculo del gasto cardíaco. ¿Es verdad? Entonces ya hemos hablado del gasto cardíaco, etc. Hemos hablado ya del índice cardíaco. Nos vamos al siguiente aspecto que vamos a considerar. Bueno, ¿habrá circunstancias en las que está aumentado el gasto cardíaco crónicamente? Sí. Uno de los ejemplos, hay varios, pero uno de los ejemplos más característicos es el hipertiroidismo, que es más frecuente de lo que se imagina en nuestro medio. Cuando en el Instituto del Tórax empezamos a pedir sistemáticamente TSH, T3 y T4, vimos que las alteraciones funcionales de las glándulas tiroides eran mucho más frecuentes de la que nos imaginábamos. Pensamos que era una enfermedad de gringo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo existía aquí en Bolivia como consecuencia del bocio endémico que felizmente creo que ya ha sido erradicado. En consecuencia, el hipertiroidismo, tirotoxicosis, enfermedad de Bassett-Graves, es una patología en la que aumenta la frecuencia cardíaca extraordinariamente. ¿No es verdad? Y aumenta el metabolismo basal del individuo. Y por tanto, se puede llegar a una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. Parece paradójico. Sí, pero aparentemente, porque ese gasto cardíaco está aumentado con relación a los individuos estándar, pero para ese sujeto es deficitario el gasto cardíaco. Pero seguimos hablando de un gasto cardíaco, una insuficiencia cardíaca, un gasto cardíaco aumentado. Y eso no solamente se ve en este tipo, sino en las anemias, porque la anemia disminuye la viscosidad sanguínea, su reología se altera, y además, pues se abren mucho las resistencias vasculares, disminuyen y aumenta la velocidad circulatoria, lo cual naturalmente va a llevar a una cardiomegalia, ¿es verdad? Y eventualmente a una insuficiencia cardíaca, pero con gasto cardíaco aumentado, porque la frecuencia, porque hay taquicardia, y además está circulando y recirculando a gran velocidad. Entonces el gasto cardíaco está aumentado generalmente en los anímicos, crónicos y severos. Bueno, hay otros ejemplos más, pero ya hemos dicho que disminuye el gasto cardíaco, la hemorragia, etc. En las fístulas arteriovenosas a veces hay heridos de bala en la que se fistuliza la arteria femoral con la vena femoral, etc. En todas estas circunstancias está recirculando muy rápidamente la sangre
y el gasto cardíaco se aumenta porque artificialmente, porque el retorno venoso se incrementa por el cortocircuito y el gasto cardíaco también. En todas circunstancias también puede haber un gasto cardíaco aumentado. Ahora bien, habíamos hablado de la comunicación interventricular que va también a aumentar el gasto pulmonar. ¿Cómo es eso? Si aquí tenemos el hexágono de GABA y tenemos que todo empieza aquí en la aurícula derecha, ¿no? Pasa el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y luego va a pasar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a la aorta y va a volver a la aurícula derecha. Entonces estamos hablando de un gran circuito. Pero, ¿qué pasa si hay un orificio en el septo interventricular y la sangre pasa del ventrículo izquierdo al derecho por gradiente de presión y luego a la arteria pulmonar va a inundar los pulmones, va a girar y va a seguir girando, haciendo un cortocircuito, robándole sangre a la circulación mayor? Ya habíamos dicho eso en otra clase, aquí estamos repitiendo porque le viene al caso. Aquí está la comunicación interventricular. ¿Por qué va la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho? Por la sencilla razón de que el gradiente es muy grande entre ambos ventrículos y está a favor del ventrículo izquierdo y el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha y por tanto eso nos va a llevar a sobrecargar 2, 3 y hasta 4 veces el circuito pulmonar y le va a robar sangre al circuito sistémico. Y eso va a hacer que este sujeto tenga hipertensión pulmonar por hiperflujo, porque aumentó uno de los componentes de la presión arterial, que es el flujo, y por otra parte le va a robar circulación, y en consecuencia a la circulación mayor, este va a ser un sujeto hipodesarrollado pondoestructuralmente. Por eso los sujetos con comunicación interventricular son pequeñitos. Siempre se pregunta, ¿y usted es el más chiquito, este chico es el más pequeño de la clase? Sí, bueno, entonces está pues dentro del grupo de los que tienen un cortocircuito de izquierda a derecha. A veces, con el tiempo, cuando no se opera oportunamente, el ventrículo derecho aumenta mucho sus presiones, el sistema pulmonar en realidad. Y la hipertensión ventricular derecha puede igualar y superar al ventrículo izquierdo, en cuyo caso el cortocircuito se va a invertir y la sangre desaturada del ventrículo derecho se va a mezclar con la sangre saturada del ventrículo izquierdo y ahí tienen ustedes a los niños azules cuando nacen con el símbolo de Eisenmenger, que es cuando ya nacen con hipertensión o con el tiempo van a ser un símbolo de Eisenmenger y por tanto el color, les decía en la inspección, va a ser un color cianótico, un color azulado, porque va a tener la sangre azul sin pertenecer a la aristocracia. Y eso son las cardiopatías congénitas acianógenas que se vuelven cianógenas. Por tanto, la comprensión del tema del gasto cardíaco es importante porque el gasto cardíaco derecho va a estar cuadruplicado con relación al gasto cardíaco izquierdo. Y entonces, el concepto de gasto cardíaco que lo estábamos tomando de una manera muy general cambia cuando entramos a matizar, a ver el detalle y su aplicación clínica, porque finalmente la fisiología por fisiología, he dicho 1000 veces, pues quizás sirva a un fisiólogo, pero a nosotros nos sirve para interpretar las enfermedades. La anemia, hemos dado eso, el gasto cardíaco, los anémicos generalmente hacen cardiopatía anémica, a veces ver un corazón grande y ver un sujeto pálido hay que suponer de que puede ser una cardiopatía anémica y ya hemos dicho por qué. En el hipertiroidismo ya hemos dicho que las mitocondrias aumentan el consumo de oxígeno, VO2 es con un puntito aquí, es el símbolo del consumo de oxígeno, se aumenta el metabolismo y las enzimas oxidativas aumentan en el hipertiroidismo, ¿no? Los citocromos A, B, C, las fosfoproteínas de las mitocondrias aumentan y aumenta el consumo de oxígeno por efecto de la hormona tiroidea. Entonces se produce una vasodilatación periférica porque necesita más oxígeno los tejidos
y en consecuencia esta hipoxia determina que hay una vasodilatación periférica, disminuye las resistencias vasculares periféricas, aumenta la velocidad circulatoria. Entonces el gasto cardíaco se incrementa y el retorno venoso se incrementa y el gasto cardíaco también. En el infarto agudo de miocardio se produce isquemia como consecuencia de la ateromatosis y hay una necrosis. ¿Es verdad? Esto puede también alterar puede alterar la función cardíaca porque hay una lesión directa del miocardio. O sea, que el miocardio no es indemne, es víctima de miocarditis, es víctima de isquemia, es víctima de infarto. En consecuencia, ese maravilloso órgano, ese aparato circulatorio, ese corazón que empieza a latir, decíamos, cuando es todavía un tubo cardíaco y que sigue latiendo cuando el sujeto ha cumplido, qué sé yo, 100 años, sin descansar, sin dormir, sin reparación, sin repuestos, pero en el camino pueden haber problemitas. Y eso es lo que va a deteriorar a la bomba cardíaca. Por tanto, tiene que haber un adecuado acoplamiento entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Y este se llama el acoplamiento entre el ventrículo y los vasos. Un acoplamiento de la función ventricular que está expresada por esta curva de gasto cardíaco con esta curva de retorno venoso tiene que acoplarse y ese acoplamiento de la función cardíaca con la función vascular tiene que ser perfecto. Quiero explicar. Supongamos que hay un incremento del retorno venoso y ese corazón no es capaz de evacuar la misma cantidad de sangre que está llegando. ¿Qué va a pasar? Se va a acumular la sangre que está por detrás. Aquí se ha desacoplado la función de las venas cavas con la función del corazón. O al revés, cuando hay una falla en el ventrículo izquierdo, no bombea adecuadamente, se retiene la sangre en el ventrículo izquierdo que no está pudiendo ser bombeada y hay un déficit de sangre en el aparato arterial, en la circulación arterial. Entonces aquí también ha habido un desacoplamiento entre la función ventricular y la función vascular, porque anatómicamente están acoplados los vasos al corazón, pero funcionalmente no, en condiciones patológicas. Normalmente el acoplamiento entre la función cardíaca y la función vascular, entre la función vascular y la función cardíaca, deben ser perfectamente sincronizados. Bueno, aquí está el esquema de Galland que hemos repetido varias veces. Y hemos dicho que el mecanismo Frank-Starling, etc., es importante para el funcionamiento del corazón como bomba. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. La sobrecarga de la circulación menor, esto es importante que hablemos. En La Paz, por razones que habíamos señalado antes, de que existe una hipoxia relativa ambiental, hay un ligero vasoespasmo de las arteriolas pulmonares y por tanto la presión pulmonar es ligeramente mayor en la altura. Entonces, esa es la ligera hipertensión, no la hipertensión, una presión con valores ligeramente elevados en la altura con relación a normal, pero normales. Ahora bien, si hay problemas pulmonares, como por ejemplo una fibrosis pulmonar consecutiva a una tuberculosis que desgraciadamente todavía existe en Bolivia, entonces las resistencias van a aumentar y se va a producir una hipertensión arterial pulmonar por aumento de las resistencias pulmonares. Pero si hay una comunicación interventricular y hay un hiperflujo duplicado, triplicado, cuadruplicado en la circulación pulmonar comparativamente con la circulación sistémica, entonces va a haber una hipertensión arterial por hiperflujo.
Y mientras no se corrija esa comunicación interventricular quirúrgicamente, ese hiperflujo va a dañar al ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho va a tener que pelear contra grandes resistencias y puede desfallecer, produciéndose una cardiopatía hipertensiva pulmonar crónica. ¿Es verdad? En consecuencia, ¿en qué circunstancia aumenta el hiperflujo? En comunicaciones interventriculares. Por ejemplo, en ducto arterioso igual. En comunicación interventricular menos frecuente. En consecuencia, el hiperflujo tiene como el componente, hemos dicho dos componentes en la ecuación de hoy. Flujo, resistencia. En unos casos aumenta la resistencia, fibrosis pulmonar. En otro caso aumenta el hiperflujo, comunicación interventricular. En ambas circunstancias hay hipertensión pulmonar, en ambas circunstancias hay daño al ventrículo derecho que puede entrar en insuficiencia cardíaca derecha. Porque independientemente puede claudicar el ventrículo derecho, independientemente puede claudicar el ventrículo izquierdo y eventualmente ambos en las insuficiencias cardíacas globales fallan. En el plan de conducto arterial, que es lo que estábamos señalando antes. Es verdad, pasa la sangre de la aorta a la pulmonar y hay un hiperflujo en la aurícula derecha. Entonces, Husay decía que se entiende muy bien a la fisiología cuando se ven casos patológicos, porque nos ayudan a comprender. Husay decía que el laboratorio natural que existe del estudio de la fisiología es el ser humano cuando está enfermo. Las alteraciones nos permiten deducir lo que sucede en condiciones normales. ¿Cuánta razón tenía? En consecuencia, el corazón puede dañarse por una serie de noxas, o sea, de factores adversos, que en nuestro país son básicamente la fiebre reumática, la fiebre reumática, la enfermedad de Chagas, la aterosclerosis son cardiopatía isquémica, cardiopatía chagásica y la fiebre reumática, fundamentalmente. Entonces, la hipertensión arterial también son factores que, además, muy frecuentes de hipertensión arterial. Son factores dañinos para el corazón. Y en consecuencia, cuando hay o cuando existen, como la hipertensión arterial, digamos, obstáculo a la progresión de la sangre, entonces va a entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que caracteriza a la insuficiencia cardíaca? Lo que caracteriza a la insuficiencia cardíaca es que el corazón no puede subvenir, es decir, no puede proporcionar al organismo humano el volumen sanguíneo necesario para el aporte de oxígeno y nutrimentos y para su sostenimiento en diferentes circunstancias fisiológicas que van desde el reposo a la actividad física. Cuando no puede subvencionar esas necesidades, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. ¿Es verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando está fallando? Entonces trata de compensar el corazón haciendo esfuerzos supremos para compensar su déficit, y si está fallando, entonces trata de aumentar su masa muscular, ya sea colocando los sarcómeros en serie, uno a continuación de otro, lo cual constituye la dilatación, porque quiere apelar a la ley de Frank-Starling, pero la ley de Frank-Starling tiene un límite. O porque va a agregarlos en forma paralela, va a aumentar el grosor del ventrículo izquierdo y se va a producir una hipertrofia, pero resulta que la hipertrofia le va a consumir más sangre, más oxígeno de la que normalmente necesitaba. Y entramos en una falla que va progresivamente creciente en círculos viciosos, es decir, en sistemas de retroalimentación positiva, negativa, es decir, positiva pero malsana.
Entonces el corazón hace lo que puede, aumenta su frecuencia cardíaca para mejorar su gasto cardíaco. Hay aquí la participación del sistema nervioso autónomo, del simpático. Hay gran descarga catecolamínica porque además hay estrés. El organismo percibe que está en situación de alarma, en situación de riesgo, y empieza a haber grandes descargas de catecolaminas y además de ACTH y cortisol. Entonces aumenta el metabolismo en un corazón que está, pues, de por sí defectuoso, está fallando en su trabajo. Apela a la síntesis de nuevas de recursos, sobre todo de miosina, de isoformas de la miosina, que incluso tienen características embrionarias o fetales, porque se empiezan a despertar los genes que van a sintetizar proteínas, pero ya están apelando a proteínas que corresponden a etapas anteriores al desarrollo, y a un miocardio con miosina fetal funcionó muy bien en la vida fetal, pero ya no en la vida adulta. Ya es de mala calidad para la... Va a haber, ya hemos dicho, la coparticipación del sistema neurovegetativo, del sistema nervioso autónomo. Va a haber una participación endocrinológica. Va a haber una mayor secreción como consecuencia de la cadena de la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber una gran secreción de aldosterona y por tanto va a haber una gran reabsorción de sodio a nivel del túbulo contornero distal de la nefrona. Va a acumular sodio, va a acumular igual la hormona antidiurética. Es verdad, va a incrementarse, ya dijimos eso en algunos casos anteriores. Entonces, ¿qué está queriendo hacer el corazón? En el primer caso quiere aumentar las resistencias periféricas para mejorar la presión arterial, porque el flujo está fallando. Y en el segundo caso está queriendo mejorar la precarga. Pero la precarga resulta ser muy abrumadora a un corazón ya de por sí dañado, y resulta que al principio podrá ayudar y poner en marcha el mecanismo de Frank Starling, pero a la postre esto se va a convertir en un factor deletéreo, dañino. Y aumentan las presiones. La presión y hipertensión venocapilar pulmonar aumenta y hay la sensación de disnea, sensación de falta de aire, en forma progresiva, de grandes a medianos, de pequeños y esfuerzos. La hipertensión venocapilar sistémica de la circulación mayor va a incrementar la presión hidrostática por encima de la presión oncótica de las proteínas y se va a perder líquido al intersticio. Va a retener gran cantidad de agua. Ese sujeto aumenta de peso, se está llenando de agua, está edematoso, vulgarmente llamado hinchado, está en anasarca. No solamente son sectores que se van a hinchar, que son los miembros inferiores, sino también, sobre todo en vespertino, va a ir aumentando el peso completo, el edema se va a incrementar, va a haber derrame pericárdico, va a haber derrame pleural, derrame, qué sé yo, peritoneal, ascitis, el sujeto se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, y eso nos está expresando bien a las claras de que el riñón no está funcionando adecuadamente, porque el riñón aquí es víctima de una falla cardíaca. Lo que empezó siendo una falla cardíaca viene a comprometer al organismo entero. Siempre la insuficiencia cardíaca ha sido un problema de salud pública, pero en los últimos años mucho más en la medida en que la población envejece. Es mucho más frecuente como consecuencia del incremento de la expectativa de vida. Ya hemos hablado de todo esto, ya hemos hablado de todo esto, ya hemos hablado de todo esto. Hemos hablado de todo esto. Aquí está, hemos llegado al edema, el signo de Godet, que es tan característico. ¿Qué es lo que caracteriza? Corazón grande, está ahí cardiomegalia, retención de sodio, lo hemos dicho, expansión del líquido extracelular, ingurgitación venosa, las venas yugulares están pletóricas, están ingurgitadas, ¿no es cierto? Hay hipertensión venocapilar pulmonar, hay pérdida de agua sobre todo en las piernas, hay alteraciones, sensación de disnea
porque hay una hipertensión de la capilar pulmonar. Queridos compañeros, hemos terminado. Muchísimas gracias.